Está en comunicación ya el diputado Ricardo Rada, del Partido Demócrata Cristiano. Diputado, le agradezco mucho por este contacto en medio de lo que ha dejado la abrogación del decreto 5503. La postura de la COP, la postura del presidente, que parecían totalmente alejadas, que finalmente hicieron que el presidente retroceda, o el gobierno en todo caso, con los ministros que definieron abrogar la ley, el decreto, perdón, y hacer otro. ¿Cómo ven ustedes desde la Asamblea lo que ha sucedido en estos días y esa, para algunos, muestra de debilidad del gobierno? Buenos días, César. Un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que está escuchando el desayuno. Bueno, el análisis que tenemos es que un gobierno debe dar respuesta a las situaciones que se van presentando. Es decir, teníamos una situación incontrolable, insostenible, de unos precios de combustible subvencionados, en el cual el Estado ya no tenía el dinero para continuar esa subvención. Entonces, lo que se hizo fue sincerar el precio de los combustibles y se trabajó un paquete con un decreto que llevaba a muchos ámbitos más. Hoy creo que la conclusión es que ha habido una nueva situación donde nuevamente se han articulado sectores que, a mi parecer, son sectores que nos llevaron en ese cogobierno con el MAS a la situación de hoy. Durante 20 años no se quejaron cuando faltaron los combustibles, no se quejaron cuando faltaron los dólares, no salieron a marchar ni a bloquear cuando empezaron a subir los precios de la canasta familiar o a escasear los mismos. Pero hoy, ante el tremendo hueco que tenemos en el país porque hubieron familias, dirigencias que se beneficiaron, cuando queremos dar la respuesta, nuevamente salen a quererlo secuestrar el país. Entonces, ante ese secuestro nuevamente se debe plantear otra solución, otra respuesta. Por eso es que, si bien se abroga el decreto, se mantiene lo más importante, que es el sincerar los precios de los combustibles. Y hay que recordar qué país teníamos 3 meses antes. Estamos en un gobierno que lleva 9 semanas apenas, esta es su 9ª semana, pero hace 3 meses teníamos un país con filas, sin dólares, con un precio inestable. Entonces, hoy tenemos confianza, tenemos seguridad, así lo demuestra que vengan organismos internacionales a querer poner plata en Bolivia. Se puede decir, como lo dicen muchos, que es una muestra de debilidad. Yo considero que esto es un ir y venir, porque no podés desarticular en 2 meses algo que se montó durante 20 años. Una mafia se montó en un estado durante 20 años y en 2 meses pensar que la vamos a articular es ser ilusos. Hay que trabajarlo, porque esta gente lo que espera al salir a la calle, espera un muerto para ir a desestabilizar el gobierno y tumbar al presidente. Entonces, por eso es que hay que ser muy cuidadosos cómo se va a trabajar en desarticular esta mafia. Diputado, ayer nosotros conversamos con un analista que marcaba el hecho de que al parecer el gobierno no vio la realidad del país con el manejo que se venía haciendo justamente en estos 20 años que usted menciona. El poder que ha asumido, en este caso la COP o estos grupos sociales, como que no ha sido observado por el gobierno de Rodrigo Paz, ha querido simplemente girar y no ver las posibilidades que habían de la generación de este tipo de conflictos? Sucede que, fíjese usted, estimado César, las propuestas en la elección que tuvimos en la Nacional, la propuesta de prácticamente absolutamente todos los candidatos, de todo, era liberar la economía, liberar las exportaciones, ayudar al sector productivo con el tema de transgénico, dar seguridad a las inversiones extranjeras. Todos prácticamente proponían lo mismo. Es decir, el país estaba votando por salir de ese modelo que teníamos con el masismo e irnos a algo en la vereda del frente. Entonces, el país está respaldando las medidas que quiere asumir el presidente. Sin embargo, esa dirigencia se niega a aceptarlo. Y no podemos negar que por atrás tenemos todavía plata que manejaba y maneja el señor Evo Morales, que está detrás de estas movilizaciones, y también tenemos otros elementos como un vicepresidente que apoyan esa mala dirigencia que quiere secuestrar el país. Le repito, para mí esto es un ir y venir, va a ser una pulseta donde vamos a seguir
desmantelando esta mafia que se montó en 20 años, y en esa pulseta estoy seguro que en algún momento el pueblo se va a cansar y va a encontrar las vías de manifestarse y enterrar por fin este modelo extractivista. ¿No es viable que el presidente Rodrigo Paz por ahí busque la manera de gobernar también con estos sectores, o ya no es momento de esto? Sería un gran retroceso, ¿no? Sería un gran retroceso. Yo creo que eso defraudaría a muchos bolivianos. Ya lo decíamos ayer, la COP sale y reclama, pero ¿por qué han hecho el decreto? ¿Por qué lo han promulgado? Si nosotros, a ver, la COP viene a hacer una respuesta, una organización para defender derechos laborales, conquistas sociales de un cierto grupo que se llaman los trabajadores. Bueno, esta medida que lanzó el presidente, este decreto, afectaba de cierta manera a este grupo de trabajadores, a este sector social, llámese así. Eh, Ellos salen, hacen una defensa, se deroga el decreto, ya ellos cumplieron su función de la defensa, de cómo se veía afectado ese subsector. Que quieran ir a redactar decretos, que quieran ir a promulgar, que quieran ser llamados para esas cosas, no corresponde, porque el pueblo boliviano votó para que gobierne Rodrigo Paz y no para que gobierne la Central Obrera, ni Mario Argollo, ni cualquier otro dirigente. Entonces, zapatero a su zapato. Yo lo decía ayer, me parece que hace falta sentido de ubicación de muchos dirigentes. Ya esta Bolivia que viene de acá adelante no es la misma en que ellos se acostumbraron a vivir. En este sentido, obviamente los sectores productivos han reclamado el hecho de que por ahí no se haya intervenido en su momento los bloqueos. Se ha esperado a un momento muy tenso y no se intervino jamás un bloqueo, lo que ha significado una pérdida económica grande para los sectores, 6 millones en un lado, 8 millones, 2 millones, según lo que han reportado cada sector, haciendo un número importantísimo. En este sentido, se ha vuelto a tocar este proyecto de ley que se había anunciado, que entiendo está en diputados, pero que no avanza, y es el proyecto de ley que lo han denominado antibloqueos. ¿Qué opina usted? ¿Qué va a pasar con ese proyecto de ley? ¿Qué va a pasar en diputados? Bueno, a ver, en la primera parte de la pregunta, estimado César, mire, se da una medida positiva que todos los sectores económicos, productivos, los emprendedores, el pueblo boliviano en general, estábamos esperando, ¿no? Una forma de reactivar, de ponerle el desfibrilador al pecho del pueblo boliviano, a la economía, para que podamos salir adelante y nuevamente emprender y producir con tranquilidad. Pero sale la medida, salen estos sectores a presionar para derogarla, para que demos marcha atrás. ¿Y dónde salen los sectores económicos? Salen incluso parlamentarios que en su bancada en mayoría son de Santa Cruz, como es la bancada de Libre, salen en contra de la medida, decir que es inconstitucional. ¿Dónde estuvo el respaldo de estos sectores económicos que hoy salen a decir no estamos de acuerdo con que la deroguen? Entonces también yo considero de que faltó un acompañamiento de los sectores que en su mayoría nos veíamos y nos vemos beneficiados con este tipo de medidas. Eso que pasó, que se derogó en el decreto, lo trabajaremos en la Asamblea, ténganlo por seguro, y le daremos celeridad para que se apliquen, porque no se puede esperar más. Repito, la liberación de exportaciones es urgente, aprobar los organismos genéticamente modificados, seguridad jurídica para las empresas, no se puede esperar más con eso. Y en la segunda parte de la pregunta, se ha denominado una ley antibloqueo, pero la estamos trabajando con un nombre de garantías al derecho de la libre transitabilidad. O sea, nosotros como Estado boliviano debemos proteger a ese viajante que se está trasladando con su familia de un departamento al otro, a ese productor que sembró fruta, verdura, que hizo una producción, una inversión y ve su producción botada al lado de una carretera porque bloquean. Eso se tiene que acabar. Ese es el país de antes. Está garantizado el derecho a la protesta, pueden hacer mítines, pueden marchar, pero marchen a un lado del camino, a un lado de la carretera. No bloqueen al pueblo boliviano que quiere trabajar. Fíjese usted, la mayoría de la gente del pueblo, ¿qué hizo? Sube el precio de la gasolina casi el doble, el diésel casi el triple, pero la gente lo entiende y dice, no hay otro camino. ¿Qué toca? Trabajar el doble, trabajar el triple para paliar esta situación y salir adelante. Así lo entendió la mayoría del pueblo boliviano. Pero querías trabajar, querías producir y tenías una marcha en tu calle, un bloqueo en tu carretera, no te dejaban producir siendo que era lo que más se necesitaba. Entonces, en ese sentido, vamos a redoblar los esfuerzos en la Asamblea. Recién instalaremos sesión del plenario el lunes de la próxima semana
y ahí va a ser como prioridad esta ley de garantía al derecho a la libre transitabilidad. Y las amenazas, porque ya salió la COP, salieron los interculturales a decir que no se va a permitir que se toquen lo que ellos consideran un derecho que lo han ganado. El derecho, repito, está garantizado, ellos pueden protestar, pero sin perjudicar los derechos del pueblo boliviano en su mayoría. Queremos trabajar, queremos producir, así lo entendemos la mayoría, por eso hemos votado por otro modelo de Estado. Si ellos deciden nuevamente hacer medidas de presión contra una asamblea que va a sacar una ley, va a ser lamentable y entonces tendremos que mirar hacia nuestro ministro de gobierno para ver, por ejemplo, de estas movilizaciones que hubieron, hemos visto nuevamente dirigentes, hemos visto gente movilizada tirando cerros en contra de una carretera, un bien público. ¿Cuántos arrestados hay por ese atentado de terrorismo? Porque no podés atentar contra los bienes del Estado. ¿Cuántos detenidos hay o investigados del daño económico que se ha causado con estos 6 días de bloqueo? Entonces, hay una serie de medidas, vamos a garantizar el derecho a la protesta sin que afecte el derecho a la libre transitabilidad. Diputado, en medio de esto también han habido algunas observaciones respecto al trabajo que están haciendo ustedes y en realidad no los diputados y senadores, sino el conjunto en la Asamblea, porque han sesionado poco durante estos 2 meses. A ver, ahí yo lo entiendo de la siguiente forma, estimado César. A ver, se ha cumplido con lo urgente dentro de los plazos. Se eligió la directiva, se conformaron las comisiones, se llamó a las elecciones autonómicas subnacionales y se hizo el recambio de los vocales que tenían plazos perentorios. También se debe entender que si no se han instalado las sesiones del plenario de asamblea de diputados, de senadores y de la asamblea legislativa en su conjunto, es porque el trabajo se divide también en comisiones. Esta ley que denomina usted antibloqueo, que estamos conversando, la ley para que puedan funcionar los magistrados del Tribunal Constitucional después de que se fueron los otros prorrogados, pasan por lo que se llaman las comisiones entonces, hay sesiones, hoy mismo tengo yo en breve, en una sesión de mi Comisión de Justicia, donde vamos a tratar este tipo de ley de los magistrados. Entonces, el trabajo se divide en sesiones de comisión que no se ven y las sesiones del plenario que sí es la que la mayoría de los bolivianos vemos a través de redes y en noticias donde estamos todos los diputados. Es decir, el trabajo no ha parado. No ha parado a, digamos, un lunes antes del día de Navidad hasta este lunes que acaba de pasar ha sido el receso legislativo, donde ahí efectivamente no ha habido ni sesiones de comisión ni sesiones de asamblea. Hoy se están reinstalando las sesiones de comisión, es decir, este lunes que acaba de pasar ya se han reinstalado las sesiones de comisión y el lunes 19 habrá una sesión de diputados. ¿Habrá celeridad, hay consenso para que esta ley de libre transitabilidad pueda ser aprobada lo antes posible? Efectivamente ha habido una respuesta masiva. Fíjese usted, yo veía acá en La Paz las marchas y no he visto otros puntos de marchas en otras ciudades. Y aquí en La Paz, donde ya es un pan de cada día de los paseños ver marchas, la gente molesta salía y les reclamaba. Entonces, hay un común denominador del pueblo boliviano de que está cansado de que le bloqueen su vía y que se vayan y se monten sobre su carretera o sobre su camino. Así que hay un común consenso para aprobar esta ley de libre transitabilidad. Diputado, yo le agradezco mucho por este tiempo. Al contrario, a usted el agradecimiento, un enorme saludo y abrazo a Santa Cruz.